Poderoso eres, Señor. Saludos y bendiciones a todos. Somos Amén. la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 del barrio Atoarriba. Nuestros teléfonos son el 939-777-5826. Esperamos que el mensaje de hoy sea de gran bendición para nuestras vidas. Nuestro pastor con nosotros. Bendito Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos, ¡Aleluya! Un aplauso fuerte, fuerte al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en este lugar alabando y adorando al Señor. Y aquellos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook, esperamos en el Señor que en esta mañana su vida sea edificada a través de la palabra. Amén. Amén. Así que nos puede contactar a través de todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Puede ir a nuestra página web www.pactodegracia.com. Bendito Dios, aleluya, poderoso Dios. Rey de Reyes. Vaya conmigo a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versos del 11 al 16. Yo espero que haya dado la cita correcta. Génesis capítulo 7, versos del 11 al 16. Bendito Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Vamos a esperar por algunos que todavía no lo tienen. Génesis capítulo 7, del 11 al 16. Vamos a ver. Bendito Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Hemos tenido un momento de adoración exquisito. Yo no sé cuántos se han gozado, pero estoy emocionado porque el Señor ha visitado nuestro lugar en esta mañana. Amén. Dice así la palabra del Señor. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Estoy ahí, ¿verdad? Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Bendito Dios. Bendito Dios. Puede sentarse en la presencia del Señor. No deje de adorarlo. Usted sabe que nosotros aquí no impedimos que usted adore. Amén. Amén. Yo quisiera saber dónde están esos adoradores ahora. Bendito Dios, eso es. Aleluya. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema la seguridad del arca. Esto es una historia bíblica que muchos ya conocemos. De hecho, la conocen los que son pertenecientes a una congregación, y aquellos que no pertenecen a una congregación también la conocen. Es algo que es bien conocido por mucha gente. De hecho, hoy día muchos estudiantes de la Biblia consideran que los capítulos 1 al 11 de Génesis son simbólicos. Escúchenme bien. Como si se tratara de una parábola, algo que pudiéramos nosotros descartar cuando leemos el relato bíblico. Porque allí se mencionan fechas exactas de los eventos por año, mes y día de la vida de Noé. Por ejemplo, allí nos dice que Noé tenía 500 años, ¿verdad? Así que cuando nos dan ese tipo de información, nos convence de que es un relato histórico. Bendito Dios.
Y hay quienes pudieran decir que es una historia ficticia, es una historia que no ocurrió de verdad, que simplemente era para ilustrar algo en particular, pero que esa historia no es cierta. Y aunque ese no es nuestro enfoque en esta mañana, casi todas las civilizaciones han transmitido tradiciones que relatan la experiencia común de un diluvio. En la cultura mesopotámica, por ejemplo, se preservan relatos de un diluvio con bastantes informaciones detalladas. Así que las similitudes o diferencias en estas tradiciones atestiguan el recuerdo permanente de una catástrofe que afectó la población y que afectó la naturaleza. Además, se han encontrado sedimentos llamados aluviones en diferentes lugares geográficos que indican que alguna vez hubo una inundación grande. Bendito Dios. Para mí, y yo me imagino que para la mayoría de ustedes, si la Biblia lo registra, es suficiente para creer en su veracidad. Amén. Así que nuestra historia cuenta muchos detalles y vamos a estar unos domingos hablando de esta historia. Tiene muchos detalles que veremos en otras ocasiones porque, como les dije, vamos a estar hablando de ella. Pero hoy yo me voy a concentrar en algo específicamente. Y la Biblia nos relata en el capítulo 6 de Génesis que a causa de la maldad del hombre, Dios prepara un juicio para la humanidad. Pero en su juicio, Dios reconoce a Noé, quien es el único justo en su generación, y permite que Noé y su familia sean salvos de aquella destrucción. Génesis capítulo 6, verso 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La traducción de la Reina Valera del 60, que es la que normalmente todos usamos, dice: se arrepintió Jehová. Y este versículo ha dado muchos problemas porque la palabra arrepentirse normalmente se asocia con el dolor o con el sufrimiento mental y emocional que experimenta una persona cuando se da cuenta que ha cometido una falta. Y ese no es el caso de Dios, porque Dios es perfecto. Amén. Dios no comete faltas. De hecho, la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Por lo tanto, cuando aquí dice y se arrepintió Dios, nosotros tenemos que recordar que la Biblia hace uso del antropomorfismo. Y el antropomorfismo es asignarle una cualidad humana a Dios para explicar un sentimiento o la emoción que sintió Dios por causa del pecado. Lo segundo que tenemos que entender es que el antropomorfismo tiene la idea de comunicar el profundo dolor que Dios experimenta a causa de que el hombre haya pecado. Lo tercero es que tenemos que entender que el pasaje nos presenta a un Dios personal que participa y simpatiza con todo lo que le ocurre al hombre. O sea, nosotros no somos una creación que Dios abandonó ahí a su suerte y nos dejó en la tierra a ver cómo nosotros nos resolvemos. Dios está ahí presente y está participando y simpatiza con todo aquello que nos ocurre. Y entonces, sin equivocarnos, podemos decir que Dios sufre cuando el hombre sufre a causa del pecado. Bendito Dios. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Ah?
Así que si usted se conduele de algo que le pueda estar pasando a su hijo, cuanto más Dios se va a condoler de lo que le pueda pasar a usted. Bendito Dios. Número 4, algo que tenemos que tener presente es que Dios es Señor y por lo tanto Dios puede hacer lo que quiera con el hombre y su creación. Eso es importante que usted lo entienda. Dios es el Señor. Dios es el Todopoderoso. Dios es el soberano. Él es el creador de todo lo que existe. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana, pero yo espero que tu espíritu lo esté recibiendo. Dios es el soberano. Él es el creador de todo lo que existe y Él puede hacer conforme a su voluntad porque Él es Dios. Amén. Bendito Dios. Ahora, las traducciones modernas corrigieron la palabra arrepintió. Ya las traducciones modernas no dicen que Dios se arrepintió. Lo que hicieron fue que sustituyeron la palabra arrepentirse por la palabra lamentarse. Así que Dios se lamentó de haber hecho al hombre en el texto que acabamos de leer. Así que Dios está haciendo un juicio o tiene un juicio planificado para la humanidad, porque encuentra que la humanidad de la época es una humanidad corrupta, es una humanidad violenta y una humanidad que no muestra arrepentimiento. Cualquier parecido al presente no es pura coincidencia. Bendito Dios. Déjeme dar un poquito de agua. Como aquella generación era corrupta, por eso Dios los enjuicia y los condena mediante un diluvio. Pero la Biblia dice que en aquella generación Noé resalta por su vida justa y por estar de acuerdo con Dios. Oiga eso. Noé, en una generación corrupta, resalta entre los hombres porque tiene una vida justa y está de acuerdo con Dios. Bendito Señor. Así que Noé fue la esperanza de aquella tierra, la esperanza para que aquella tierra o el globo terráqueo recibiera alivio. Pero para Dios, Noé fue el objeto de su misericordia. Amén. Para Dios, Noé es la esperanza de una nueva humanidad. Gloria a Dios. Una nueva humanidad obediente al propósito divino. Escúchame bien. Allí hay 3 cualidades espirituales y morales en Noé que hacen contraste a la corrupción y a la violencia que predomina en aquella generación. Porque Noé, dice la Biblia, que era justo, que era cabal, oiga esto, y caminaba con Dios. Noé se ajustaba a una vida modelada por los preceptos divinos. Santo eres Dios. Además, a pesar de todas las corrupciones y violencias existentes, ningún mal se podía encontrar en Noé. Noé es tipología de la iglesia, escúchame bien, porque la iglesia es salvada de la ira de Dios a través de Jesucristo, igual que Noé fue salvado del juicio de la humanidad por el arca. La iglesia de Jesucristo se convierte en el ejemplo de fe, de paciencia y de fidelidad a Dios en medio de una generación corrupta, al igual que lo fue Noé para su generación. Óyeme bien, somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo ante el caos que vive nuestra sociedad. Sí, Señor, aleluya. Aquella sociedad era corrupta, pero la nuestra también. Noé era el ejemplo de que caminaba con Dios. Tú
tú y yo, la iglesia, somos el ejemplo de que Dios está con nosotros, que está en nosotros y que camina con nosotros. Somos el ejemplo. Entonces, Dios le da unas instrucciones a Noé. Noé se prepara para el juicio del diluvio. Y lo primero que pasa es que Dios le comunica a Noé la sentencia de acabar con todo. Después Dios le ordena a Noé que construya un arca de madera para albergar a los seres vivientes ordenados por Dios para sobrevivir la destrucción. No se pierdan los detalles. Hay muchas cosas aquí que tenemos que estar mirando con detenimiento. Dios le da una orden a Noé. Le dice que construya un arca para acomodar a todos los que Dios designó para salvarse. Escucha esto. Y Dios mismo le da las especificaciones a Noé del arca. Dios le da las medidas del arca. Dios le da el espacio interno, cómo lo va a distribuir. Dice que se distribuye en 3 pisos y compartimientos. Óigame bien. Le dice que le haga una ventana. Una sola ventana en la parte alta del arca. Y una sola puerta al lado del arca. Dios también le especificó los materiales que tenía que usar para construir el arca y para la protección contra el agua y la humedad que tendría en el momento, porque viene mucha agua. Así que Dios le dice que tiene que usar brea. Por último, Dios le comunica su decisión, y esto es importante, porque Dios está hablando de una destrucción masiva. Dios va a acabar con la humanidad. Dios va a acabar con el globo terráqueo en ese momento. Pero mire una cosa, le da todas las instrucciones de cómo va a ser el arca, cuáles son las distribuciones, qué le va a poner, qué no le va a poner. Pero por último, Dios le comunica su decisión de establecer su pacto para la preservación de Noé durante ese proceso. Y consistía en que Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos entrarían en el arca para ser preservados del diluvio. Espero que los detalles estén quedando claros, que estén revelándose ante tus ojos. El diluvio fue el instrumento del juicio, fue el instrumento que Dios usó para enjuiciar a los que no aceptaron la predicación de Noé. El juicio vino sobre la humanidad pecadora y lo destruyó. Escúchame bien, así como el diluvio fue el instrumento del juicio, el arca fue el instrumento de salvación. Aleluya, para Noé, para su familia y para todas las especies vivientes. Además, escúchame, el juicio cayó sobre el arca también, pero no sobre los que estaban adentro del arca. Aleluya. Porque cuando tú estás dentro de Cristo, como Noé estuvo dentro del arca, el juicio de Dios no te toca porque estás en la seguridad del arca. Aleluya. Ahora Noé construye el arca bajo las especificaciones. Entonces eso nos lleva a pensar que todo le salió bien y que nada tenía la posibilidad de salir mal, porque si él lo está haciendo en base a lo que Dios le había dicho, el arca debió salir perfecta. Yo creo que eso es cierto. Yo no estoy diciendo que no. Pero nuestra mente moderna tampoco nos permite ver las dificultades de construcción que pudo haber tenido Noé. Usted se enfoca hoy, como nosotros tenemos tantas cosas, ¿verdad? Y estamos tan adelantados. Nosotros nos enfocamos en que Noé construyó el arca y no tuvo problemas de construcción porque lo encontró todo.
Porque me imagino que si usted está haciendo un mueble, usted va a la ferretería y busca lo que necesita, y por lo general lo encuentra todo, y si no va a esa, va a otra y consigue lo que no encontró en una, lo consigue en la otra. Pero Noé no tenía esa facilidad. ¿Ah? Usted necesita clavos de 4 pulgadas, va y los consigue. Necesita clavos un poquito más pequeños, va y los consigue. Pero Noé no tenía esa facilidad. Entonces, me parece a mí que nosotros cubrimos todos esos detalles con el hecho de que fue mucho el tiempo que necesitó para construir el arca. O sea, él no la construyó en 2 meses, él se tardó un tiempo largo. Algunos dicen que se tardó 120 años. Yo puedo debatir un tanto el tema, pero no lo vamos a hacer ahora, así que no se asusten. Y es cuestión de simplemente mirar los detalles en el mismo Génesis. Nos vamos a dar cuenta de que quizás no fueron 120, pero anyway, no importa si fueron 120, si fueron 60, si fueron 70, fueron mucho más tiempo de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Hoy día se levanta un edificio de qué sé yo, 50 pisos, y en cuestión de año y medio se hace. Si usted va a Nueva York, usted va a ver unos grandes edificios construidos allí, y usted busca la historia y se dará cuenta que quizás en año y medio, 2 años construyeron el edificio. Aquí mismo en nuestro entorno veremos muchas cosas que se han hecho en un tiempo razonablemente rápido. Porque tenemos las facilidades, pero Noé no. Así que Noé tuvo que tardarse mucho en construir el arca. Y nosotros pasamos por alto el detalle tal vez de cuánta madera necesitó Noé, dónde la consiguió, cómo unió piezas, una pieza con la otra. Porque volvemos a lo mismo. Aquí usted piensa en los clavos, piensa en los tornillos, piensa en las tuercas, pero él no tenía nada de eso. Quizás ignoramos un detalle bien importante, y es que Noé no era carpintero. Noé era granjero. Él no era carpintero. Entonces eso es como poner a el hermano Heriberto a reparar el motor del carro. Él no es mecánico. Y entonces miren, escogí a Heriberto, no escojo a Miguel, porque Miguel de la manga se saca cualquier cosa. ¿Ves? Ignoramos que Noé era granjero, no carpintero. Eso crea un problema, porque a lo mejor el hermano Heriberto coge un libro, empieza a leer y posiblemente repara el motor. De hecho, Miguel y yo conocemos a alguien que a través de un libro reparó un Mercedes-Benz. No sé si te acuerdas de quién estoy hablando. Cogió un libro y sacó el motor y lo reparó. Con el libro, leyéndolo. Quizá el hermano Heriberto pueda hacer lo mismo. ¿Ves? Pero créeme que le va a costar mucho más trabajo que uno que conoce la materia, ¿sí o no? Así que Noé, siendo granjero, lo ponen a hacer un arca, lo ponen a hacer de carpintero, va a tener un pequeñito problema ahí de información. Y todos esos detalles juntos que he estado mencionando pueden provocar que la construcción sea una construcción con muchas deficiencias. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted desmonta algo y cuando lo monta para atrás le sobran tornillos. Yo no sé por qué ella volvió a mirar a Heriberto. Esto parece como si él le pasa a menudo, ¿no? O sea, usted empieza a desmontar algo y cuando lo monta para atrás, sobró algo. Y si el que está al lado suyo dice, yo, pero te sobró ese tornillo, ese no hace falta. ¿Ah? Ese no hace falta. Así que no nos enfocamos en estas cosas con relación al relato de Noé. Y de hecho, yo no estoy diciendo que Noé no construyera bien el arca. Quiero que quede claro, no vaya a pensar que yo estoy diciendo que no le quedó bien. Lo que yo sí quiero decir es que nosotros confiamos en que Noé llevó a cabo bien el proceso. Usted piensa que lo llevó a cabo bien y ahí es donde nosotros estamos fallando.
Porque hay mucha gente que confía en el proceso en vez de confiar en aquel que le dio el proceso. Bendito Dios. Yo creo que no me escuchaste. Hay mucha gente que está más pendiente al proceso que estar pendiente de aquel que le dio el proceso. Señor, aleluya. Hay mucha gente que está pendiente más en lo que está sucediendo que en el Dios que tiene control de lo que sucede. Santo eres Dios. Hay mucha gente que está pendiente a cómo se está desarrollando el asunto de la pandemia, pero no están mirando al Dios que tiene control de la pandemia. Aleluya. Y perdóneme, pero muchos cristianos hemos caído en ese asunto. Y quiero hacerlo de esta manera para que no sientan que estoy atacando a nadie. Hemos confiado más en el proceso de la vacunación que en el Dios que nos cuida y nos guarda. Santo eres Dios. Y tenemos cristianos histéricos, óigame, histéricos. Gente que hace un año no pisa un templo. Gente que hace más de un año no viene a congregarse, simplemente porque le tienen miedo a la pandemia. Confían más en el proceso que en aquel que le dio el proceso. Confían más en cómo ellos hacen el proceso. Confían en sus habilidades para hacer el proceso. Óigame bien, y esto es algo muy común. Piensan en que si Dios los escogió a ellos es porque ellos tienen las habilidades y las capacidades para llevar a cabo el proceso. Ahora déjame decirte algo. Dios no escogió a Noé por sus habilidades ni por su capacidad. Si fuera por eso, no lo hubiera escogido, porque no era constructor sino granjero. Dios lo escogió por pura gracia. Escúchame bien. Génesis capítulo 6 verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé pudo enlazar un palo con otro incorrectamente. Pudo haber dejado espacio sin cubrir con suficiente brea, y el resultado hubiera sido hubiera sido el mismo, porque nunca dependió de Noé, sino de Dios, que fue quien originó el plan y escogió a Noé. El resultado hubiese sido igual. Dios no lo escogió porque tenía capacidad de constructor. Dios no lo escogió porque no era bueno. Dios no lo escogió porque no era justo. Pero hay muchos confiando en los procesos. Óigame bien, la gente está tan inmersa en sus propios pensamientos que no pueden ver a Dios obrando en sus vidas. La gente está tan envuelta en el diario vivir. La gente está tan envuelta en lo que tiene que hacer día a día que no puede ver la manifestación de Dios obrando en favor de ellos. Están ciegos porque la costumbre de todos los días los tienen ciegos. Óyeme bien. El éxito de Noé no estaba basado en las habilidades ni en la capacidad de Noé para hacer tareas. Escúchame. El éxito de Noé se basó en la obediencia. Óyeme bien. Escúchame. El éxito de Noé estaba basado en la obediencia a Dios. Bendito Dios. ¿Que cómo yo lo sé? Mire lo que dice Génesis capítulo 6, verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Óigame de nuevo. Génesis capítulo 7,
verso 5, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El éxito de Noé fue que hizo, óigame bien, hizo todo lo que Dios le mandó. Bendito Dios. No fue que hizo algunas cosas. No fue que Noé hizo lo que él entendía que era mejor. No fue que Noé omitió detalles. No fue que Noé hizo lo que le dio la gana. Dice la palabra que Noé hizo todo conforme a como Dios le mandó. Aleluya. Escúchame bien, iglesia. Si tú quieres tener éxito, no te enfoques en tus habilidades. No te enfoques en tus capacidades. No te enfoques en el proceso, como si el proceso fuera infalible. No te enfoques en tus habilidades para hacer el proceso. Simplemente obedece a Dios, el Dios de los procesos. Aleluya. Ahora, ya estoy terminando. Y voy a un detalle. Génesis capítulo 7, verso 16. Me gustaría que usted lo busque. Génesis capítulo 7, verso 16. Génesis 7, 16. Y dice allí, miren lo que dice allí. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Gloria a Dios. Quizás nosotros hemos leído esta historia múltiples veces. Y todas las veces que leemos esta historia, pasamos por alto ese detalle. La parte final del texto dice, y Jehová cerró la puerta. Santo eres Dios. Para analizar esa palabra, no se necesita haber estudiado 4 años en la universidad. Cerrar es cerrar. Cerrar significa asegurar. A diferencia de Hollywood, yo no sé los que vieron la película de Noé, que salió hace como 5 o 6 años atrás, yo creo que tal vez un poquito más. Yo no sé si la vieron en el cine. Pero Hollywood nos presenta un Noé que abre y cierra la puerta a su antojo. Hollywood nos presenta un Noé que inclusive abre la ventana y sale por ella al exterior del arca, a pelear con gente que se quiere montar en el arca. Como si los de afuera, o sea, el Noé que Hollywood nos presenta, abre y cierra la puerta a su antojo. Pero la Biblia nos registra a nosotros que Dios cerró la puerta. Sí, Señor. Aleluya. Y esto hace una diferencia abismal. Oigan, miren lo que dice Apocalipsis 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, usted está conmigo allí. Apocalipsis 3, verso 7. Miren lo que dice allí. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Oiga bien ahora, oiga bien ahora, oiga bien ahora. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios. Aleluya. Así que esto debe darnos confianza a nosotros y nos debe dar seguridad
en Dios. Podemos confiar y estar seguros en Dios porque Él es el que tiene el poder. Amén. Amén. Nadie es capaz de cerrar las puertas que Dios abre, Bendito Dios. pero tampoco de abrir las que Dios cierra. Alabado sea su nombre. Nuestra fe y oraciones no alteran la voluntad de Dios, sino que nuestra fe y nuestras oraciones se someten a la voluntad de Dios. O sea, usted y yo no podemos cambiar ni alterar los designios de Dios, sino que lo que Él quiere ha hecho, y como Él ha decidido amarnos, nos ha abierto puertas para que usted y yo seamos salvos y seamos bendecidos. Amén. Y la Biblia dice que Jehová cerró la puerta. Hollywood nos presenta a un Noé que abre la puerta cuando quiere. Hollywood presenta la posibilidad de que a la gente que Noé le predicó, que no entendió el mensaje, tenga la posibilidad de abrir la puerta. Entonces Noé tiene que salir a defender el arca y a pelear con aquellos que quieren montarse en el arca, porque para Hollywood esto no es una historia de verdad. Para Hollywood esto no vende taquilla. Tienen que preparar una historia que le llame la atención a la gente para que puedan ir a ver la película, pero que encima de todo eso pongan en duda lo que la Biblia establece. Por eso que usted y yo tenemos que tener cuidado con las cosas que vemos. Si no está en acorde con lo que la Biblia dice, nada más con el asunto. La Biblia dice que Jehová cerró la puerta. Y sin importar las habilidades o la capacidad de Noé, como Dios cerró la puerta, Dios lo que hizo fue que garantizó la salvación de Noé y su familia. Santo, aleluya. Nadie podía entrar al arca y nadie podía salir del arca. Gracias a Dios. Yo quiero que usted me siga aquí porque esto es importante. Escúcheme bien. Estamos hablando de algo que es revelador. Nadie podía entrar al arca, pero nadie podía salir. Maravilloso Señor. Cuando tú y yo estamos en Cristo, nuestra salvación es segura. Sí, Señor, aleluya. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, Colosenses capítulo 3 verso 3 dice: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Santo eres, Señor. Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana que el arca es tipología de Cristo. Amén. Tenemos que aprender a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. El problema es que nos enfocamos en hablar de una historia. Y yo no estoy diciendo que sea malo hablar de la historia de Noé. Pero nosotros tenemos que aprender a ver a Cristo en la historia. Porque la Biblia no se trata de Noé. La Biblia no se trata de Moisés. La Biblia no se trata de Abraham. Escúchame bien lo que te voy a decir. La Biblia no se trata de Israel. Se trata de Cristo. Amén. Y tenemos que ver a Cristo en la historia. El arca es tipología de Cristo. Óigame bien. Óigame bien. La lluvia, el diluvio, es figura del juicio. Escúchame. No importó cuán impetuosa fue la ira de Dios, el arca soportó
todo porque Dios mismo cerró la puerta para garantizar la seguridad de los que estaban dentro del arca. Gracias, Señor. Aleluya. El juicio de Dios vino sobre la humanidad en forma de diluvio. Dice la Biblia que se rompieron las fuentes de los cielos. Dice que vino agua de todos los lados, de debajo de la tierra. Vino agua de todos sitios. Y en 40 días y en 40 noches inundaron el mundo. La ira de Dios se manifestó en contra de la humanidad que no escuchó el mensaje de Noé. La lluvia es figura del juicio. No importó cuán fuerte hubiese sido la lluvia. No importó la inundación sin precedentes que causó aquella lluvia. El arca soportó todo el juicio de Dios porque Dios cerró la puerta para garantizar la seguridad de los que estaban dentro del arca. Bendito Dios. Aleluya. Los ocupantes del arca no sufrieron el castigo, escúchame bien, sino que fueron salvos por la misma mano de Dios. Amén. La mano de Dios que cerró la puerta. Gracias, Dios. Así que Noé y su familia fueron salvos por gracia, igual que tú y yo somos salvos por gracia. Aleluya. Gracias, Dios. Sí, porque es que hay gente que dice que la gracia es del Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento no hay gracia. Esta historia de Noé nos manifiesta la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Sí, Señor. Y escúchame bien, escúchame bien. No importa las circunstancias de la vida que nos toque vivir, si estamos en Cristo, estamos seguros. Amén. Noé y su familia estaban en Cristo. Noé y su familia estaban en el arca, que es tipología de Cristo. La lluvia fue brutal. Inundó el mundo en 40 días. Pero mire algo, el arca comenzó a subir, comenzó a subir, comenzó a subir. Y dice la Biblia que se puso 15 o 20 codos por encima del monte más alto que existía. Todo lo que quedó abajo, que pudo haber sido problemas para el arca, porque al navegar pudo haber tropezado con cualquier cosa y romperse, nada de aquello fue problema para el arca. El arca subió hasta lo sumo. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y los que estaban dentro del arca estuvieron a salvo. Amén. Tú y yo estamos en el arca. Sí, Tú y Señor. yo estamos en Cristo. Gracias, Y Dios. cuando estamos en Cristo estamos salvos. Amén. Así que no importa la circunstancia de vida que nos toque vivir. Si estamos en Cristo, estamos seguros. La seguridad del arca no descansó en su construcción. La seguridad del arca no descansó en la brea para impedir la filtración de agua. La seguridad del arca tampoco descansó en las habilidades y destrezas del constructor. La seguridad del arca descansó en Dios mismo. Amén. Aleluya. Ese Dios que diseñó el plan, que eligió por gracia a un granjero y lo puso como constructor. Oiga, eso es para que usted se dé cuenta que no importa lo que usted sepa hacer, a Dios no le importa lo que usted sepa hacer. Cuando Dios lo llama a algo es porque Él es el que lo va a capacitar. Sí, Señor. Yo siempre he dicho que yo no tengo la capacidad de estar aquí. Se lo pueden preguntar a mi esposa. Pero a Dios le plugo
Amén. que fuera yo y no fuera otro. Bendito Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Escucha. Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Amén. Lo primero que tienes que hacer es abandonar todas tus habilidades y destrezas en las manos de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Dejar que sea Él el que abra tu boca y la llene. Claro, eso no significa que tú no vas a hacer nada. Tú vas a tienes que estudiar. Pero la seguridad del arca descansó en Dios, que diseñó el plan, que escogió un granjero y lo hizo constructor, y en ese mismo Dios que cerró la puerta para garantizar que su juicio a través de un diluvio no tocara a lo que estaba en el arca. Santo El eres juicio Dios. de Dios que fue derramado sobre la humanidad no tocó a Noé. El juicio de Dios que fue descargado sobre Cristo en la cruz no te tocó a ti. Amén. Hoy tú y yo somos salvos por gracia. Amén. Gracias a Dios. Nuestra seguridad está en Cristo. Aleluya. Estemos puestos de pie. Vamos a orar. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto en esta hora, Dios eterno, porque tú eres bueno. Porque, Señor, tú eres el que designas el plan. Tú eres el que trabajas en nuestra vida. Y todo lo que nosotros vamos a hacer ya está determinado por ti. Porque todo obra para bien a aquellos a quienes aman al Señor. Te damos gracias por los procesos, pero te damos gracias más porque tú eres el que originó el proceso. Y en medio del proceso, tú nos vas a llevar a puerto seguro. Amén. Vendrán tempestades, vendrán dificultades, pero estamos en Cristo. Nuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. Señor, en esta hora te pido que este mensaje haya tocado el corazón de alguien que nos haya visto a través de las redes sociales. Que toque el corazón de alguien que quizás no nos vio en vivo, pero nos va a ver en diferido después, Señor. Y que su corazón, su vida entera sea transformada por el poder de la palabra. Sabemos que la palabra hará el trabajo para la cual fue enviada y no regresará vacía. Nosotros te daremos toda la gloria y toda la honra a ti. Señor, si alguien se conectó con nosotros hoy, tiene una necesidad y lo expresó en el chat, Dios mío, te pedimos que tú te allegues a esa persona y que en tu voluntad cumplas, Dios eterno, lo que tienes designado para esa persona. Si hay alguien enfermo que también lo hizo a través del chat, enviamos una palabra de sanidad a la distancia en tu voluntad, Dios eterno. Que podamos recibir el testimonio de que fueron impactados físicamente, emocionalmente, pero espiritualmente a través de la palabra de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos, pero un aplauso fuerte, fuerte, bien fuerte al Dios Todopoderoso. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atuarriba, en Arecibo. Estamos al lado del taller Padroy de San Luis Paint Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Le damos las gracias a todos los que se conectaron con nosotros a través de Facebook. Nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en nuestra página web www.pactodegracia.com. Así que hasta que nos volvamos a ver la próxima semana, el domingo próximo a las 11 de la mañana, sean bendecidos.